Escritura encontramos varios nombres referentes a Dios. Estos hacen referencia a los aspectos de su carácter. A continuación, vamos a estudiar aquellos nombres de Dios. Elohim. El significado de esta palabra depende de su uso. En este caso gramatical es plural. La raíz es la palabra el cual era usado para las demás naciones para referirse a su divinidad. Sin embargo, en la Biblia encontramos Elohim, del cual surgiría la idea de dioses o politeísmo, pero esto es rotundamente negado en las Escrituras con la prohibición de adorar a dioses. Esto nos lleva a entender que su uso en la Biblia no es en referencia numérica, sino a su grandeza y supremacía ilimitada. Veamos algunos compuestos que son usados en la Escritura con la palabra El Shaddai. Se traduce como el Todopoderoso, en alusión a su omnipotencia. El Elión significa que Dios es altísimo, el cual enfatiza la soberanía y la supremacía de Dios en todo. El Olam significa el Dios eterno. Pasajes como el Salmo 103:17 declara la eternidad de Dios. El Elión significa que Dios es altísimo, el cual enfatiza la soberanía y la supremacía de Dios en todo. Otro nombre que tenemos en la Escritura es Yahvé, o como lo conocemos en la actualidad, Jehová. Ese es el segundo nombre más usado para Dios en el Antiguo Testamento. Normalmente lo hemos escuchado o leído por el nombre de Jehová. Esto se deriva del hebreo, lo que conocemos como el tetragramatón, que constan de las siguientes letras. Este nombre fue revelado a Abraham, a Isaac y a Jacob, pero su significado fue dado únicamente a Moisés. Así nos relata Éxodo 6:3. La zarza ardiente fue donde Dios usó para revelarle a Moisés ese significado que hemos leído muchas veces en la Escritura. Yo soy el que soy, o yo soy, en Éxodo 3:14. El significado de Yahvé proviene de la palabra Javá, que significa ser. En esencia quiere decir que Él es o Él será. Él vive en un permanente presente. MacArthur lo define de la siguiente manera. Este nombre implica también que su ser surge de su autodeterminación, de ser o de ser quien es y lo que es. De modo que Dios es eternamente quien es y lo que es. El punto principal por el que usamos en nuestro español la palabra Jehová es por su intervención de los masoretas, quienes transliteraron las consonantes equivalentes del hebreo al latín, quedando de esta forma. También incluyeron las vocales de la palabra Adonai, un nombre que los judíos usaban en referencia a Dios. De esa forma tenemos la palabra Jehová. Al pasar los años y las múltiples traducciones que fueron añadiendo, quedó con la palabra Jehová. Pero muchos consideran que la mejor forma de pronunciar el nombre de Dios sería Yahweh o Yahvé, lo cual aquí no hacemos votación por uno o el otro. Para terminar, solo quiero reflexionar en esto. Podríamos invertir un sinnúmero de tiempo en buscar la escritura o la pronunciación del nombre de Dios, pero el punto principal no es eso, sino, así como lo hizo en la vida de Moisés, al ser revelado el significado del nombre de Dios, cambió el rumbo de su vida, pues le trajo reverencia, majestad, temor y temblor al escuchar su santo nombre. Así que, pregúntate esto, ¿produce la misma reverencia en tu vida el pronunciar el nombre de Dios como lo hizo en la vida de Moisés? Compuestos de Yahvé. Dios a través de la historia fue revelando compuestos de su nombre, los cuales son títulos que surgen en momentos de obrar de Dios, las cuales reflejan su carácter. Yahvé Shalom, es decir, Jehová es paz. Lo vemos revelándose así en Jueces 6:24. Jehová Nisi, Jehová es mi bandera.
Lo vemos revelándose así en Éxodo 17:15, después de la derrota de Israel ante los amalecitas. Moisés llamó al lugar Jehová Nisi. Yahvé Jireh, Jehová proveerá. Eso lo vemos en Génesis 22:14, después de que el ángel de Jehová proveyera de un carnero para sustituir a Isaac en el sacrificio. Abraham entonces llamó al lugar Yahvé proveerá. Yahvé Sabaoth, o Jehová de los ejércitos. Lo vemos en 1 Samuel 1:3. Esto es una figura militar que muestra que Jehová es el comandante de los ejércitos de Israel. Este título nos revela la soberanía de Dios, pues era usado por los profetas para recordar a Israel que Jehová era su líder y su capitán. Yahvé Mekadishkem, Jehová que os santifica. Éxodo 31:13 nos muestra que Dios es quien aparta y santifica a su pueblo del pecado. Dios había establecido el día de sábado para santificar a su pueblo. De esa manera estar apartado a Dios de forma única. Jehová Ra, es decir, Jehová es mi pastor. Así lo vemos en el Salmo 23:1, haciendo referencia a que Jehová cuida de su rebaño, de su pueblo, y Él estará con ellos aún en la muerte. Yahvé Tzidkenu, Jehová justicia nuestra. Jeremías 23:6 nos muestra que Él es quien imparte justicia verdadera en la tierra, y aún más con el rey davídico prometido. Yahvé Shammah, es decir, Jehová está ahí. Ezequiel 48:35 nos muestra que Dios restaurará a Israel y se levantará un nuevo templo en una nueva Jerusalén, renovada totalmente, el cual tendrá el nombre de El Señor está ahí. Yahvé Rafa, Jehová es tu sanador. Éxodo 15:26 nos muestra que Dios había endulzado las aguas del río Mara para que el pueblo pudiera beber y así vivir. Una gran muestra de la misericordia y de la bondad de Dios al cuidar a su pueblo. Adonai, cual significa Señor. Este título se empezó a usar después del exilio de Israel, de Babilonia, el cual se consideraba que el nombre de Dios, Yahweh o Yahvé, específicamente el tetragramatón, era muy santo de usarlo, y además para evitar de usar el nombre de Dios en vano. De esta manera se empezó a usar el nombre de Adonai. Cabe mencionar que esta palabra también lo encontramos en menciones humanas, como a amo o dueño. En la versión de la Septuaginta, en el griego, se respetó la palabra Adonai, que en griego viene a ser Kyrios. Y en el Nuevo Testamento podemos ver que con frecuencia se usa la palabra Señor en referencia a Dios. Esto es porque para aquellos tiempos, ya estando en la cultura griega, la palabra más adecuada para Dios por el idioma era Señor o Kyrios. La roca. La Biblia describe a Dios como la roca, mostrando así su poder y fortaleza en quien su pueblo debería confiar, pues Él es recto, Él es verdad, Él es justicia, según nos muestran Deuteronomio 32:4. Este título también lo encontramos en el Nuevo Testamento, ya que Pablo en 1 Corintios 10:4 menciona a Jesús como la roca. Padre. Esta referencia lo vemos más en el Nuevo Testamento, en donde se nos menciona a Dios como nuestro Padre, en quien podemos confiar, en quien podemos acercarnos. Ya que nos menciona a nosotros como sus hijos, lógicamente tenemos que entender que Dios es nuestro Padre.